Dios te bendiga y te guarde. Estamos aquí una vez más, contentos, alegres por todo lo bueno que Dios es con cada uno de nosotros. Te saluda acá el evangelista Eleazar Salinas desde Kansas City, Kansas. Y hago este video para que tú seas edificado de una manera sobrenatural y que esa palabra germine y tenga un fruto en tu vida. Hoy yo quiero hablarte acerca de José. Todos conocemos la historia de quién fue José. Yo quiero que tú me sigas y explicaré un poco acerca de la vida de José. La escritura dice, la palabra dice que José era un joven que nació de los hijos de Jacob. José nace y muy impresionante que cuando él nace era un joven ilustre, al igual que Jabes, era un joven ilustre que era muy diferente a sus hermanos. Y era por eso que su padre Jacob decide darle una túnica. Algunos estudiosos, algunos exégetas dicen que era una túnica de colores, pero otra gente ha llegado a interpretar de esta manera la escritura y dicen que era una túnica que le cubría hasta todo el cuerpo, los pies, las manos. Pero el caso que era una túnica, su padre se lo regala en señal de preferencia. O sea, en otras palabras, estaba queriendo darle a entender a sus hermanos que José era el hijo preferido suyo. Y esto despertó una gran envidia en sus hermanos, ya que él también tenía sueños en la cual Dios le estaba revelando cuál iba a ser su futuro. Es que muy impresionante que el futuro de José, escúcheme muy bien, el futuro de José iba a ser que iba a terminar siendo un rey. El primer sueño que José tiene es que se ve agarrando un manojo, quizás era de trigo, no se sabe, pero la palabra manojo representa un grupo de una determinada cosa, varias cosas de un solo elemento en una sola agarrada. Pero José tiene este sueño, y cuando José tiene este sueño, dice que fue donde su padre, dice que le cuenta a su padre que él soñó, escúchame muy bien, él soñó que el manojo que él tenía quedaba firme y los otros manojos que las otras personas tenían se doblaban ante él, dando a entender que iba a ser rey. Pero él le cuenta el sueño a sus hermanos y sus hermanos se incomodaron y entendieron la interpretación. Igualmente, cuando le cuenta el sueño a su padre dice que reprendió a José, pero él estaba convencido que en José había un depósito eterno y que esos sueños un día iban a surgir. En otras palabras, iban a cumplirse. Pero la vida de José es una vida un poco triste, que tiene varias historias, ¿verdad? Este personaje bíblico experimentó en muchas ocasiones lo que fue la traición, lo que fue, ¿verdad?, el estar fuera de su casa, el ser vendido por sus hermanos. Sus hermanos lo tienen en una cisterna, pero estaba Judá y estaba Rubén, que ellos, ¿verdad?, evitaron la muerte. En realidad era Dios el que estaba interviniendo a través de Judá y a través de Rubén para que los otros hermanos de José no lo mataran a causa de la envidia. Y este joven llamado José, ¿verdad?, pasaron un grupo de ismaelitas y los hermanos decidieron, al fin todos se pusieron de acuerdo y decidieron no, ¿verdad?, matarlo, porque las intenciones de ellos eran acabar con este joven soñador que era ilustre, que era muy diferente a ellos, que su padre veía algo especial en este joven, por eso le había confiado todo. Pero se lo llevaron como esclavo, para no, ¿verdad?, alargar tanto la historia. José, sus hermanos lo venden y se lo llevan como esclavo a Egipto, y allá es vendido. Y cuando ahí, ¿verdad?, estaba ahí, dice que cayó en gracia con muchas personas. En primer lugar, cayó en gracia con la persona que lo compró como su sirviente, un hombre llamado Potifar, el cual era un soldado del faraón. Este hombre lo compra como esclavo y dice que le confiaba todo lo que había en su casa. Le confió su casa, pero hay algo que no le confió, y fue a su esposa. Me está dando a entender que en todo lugar en el que este joven llegaba, algo sucedía. Donde este joven llegaba, dice que todo lo que él hacía, escúcheme muy bien, todo lo que él hacía prosperaba. Y la persona veía una gracia sobrenatural en él, muy impresionante, que después que llegó a la casa de Potifar, dice que Potifar, primeramente dice que Dios estaba con José, y después dice, y encontró gracia Potifar en José. Igualmente, cuando se le levanta el falso, ¿verdad?, la esposa de Potifar lo acusa y dice que
después es llevado preso y allí también cae en gracia. La gracia iba siguiendo a este joven llamado José, la gracia lo seguía, pero antes de tener gracia, primero tenía lo que era, ¿verdad?, la presencia de Dios en él. Y todos los sueños que José tenía se cumplieron a su determinado tiempo, acontecieron. Él terminó siendo rey, él terminó, ¿verdad?, perdonando a los hermanos. Más adelante José se convierte en rey y dice que fueron sus hermanos ahí donde él estaba y él los perdonó. Muy hermoso y muy poderoso lo que es el tema del perdón. Él lo perdonó, al igual que su padre, que su tío, mejor dicho, Esaú, había perdonado a su padre Jacob por haberle quitado la primogenitura. Asimismo podemos ver cómo el perdón, ¿verdad?, está interactuando nuevamente en esta generación que Dios había determinado levantar para formar Israel. Yo el mensaje que hoy quiero darte en esta hora, y quiero dejarte con lo siguiente. Yo quiero dejarte con lo siguiente y te quiero decir que nada mate los sueños que Dios ha depositado en tu vida. Quizás Dios te está diciendo que eres un predicador, que eres un ungido, que tienes la unción de liberación, el don de profecía, don de milagros, don de hablar en lenguas. Quizás Dios te ha estado hablando a través de sueños, pero que nada mate lo que Dios te está revelando acerca de tu futuro. Quizás tú estés diciendo, evangelista, veo como que las cosas, ¿verdad?, no están funcionando en mi favor, veo que todo es contrario. Pero yo te vengo a decir, sigue soñando. El enemigo va a querer matar esos sueños que Dios ha puesto en tu vida, pero el enemigo no podrá. En la vida de José yo puedo ver, ¿verdad?, cómo sus hermanos lo venden y es, ¿verdad?, metido a una cisterna, dando a entender que el enemigo había querido matar los sueños que habían en este joven llamado José, pero no pudo de ninguna manera, ni aún la cárcel, óigame, ni aún la cárcel, ni aún las calumnias pudieron detener que el propósito de Dios se cumpliera en José. Así que nada va a impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, se cumpla en tu casa. Yo te vengo a decir en esta hora y te profetizo que tú vas a ver la gloria de Dios y todo aquello que Dios te ha dicho lo vas a ver, aunque se levante quien se levante, aunque se levante tu familia en contra de ti, aunque se levante los de tu misma congregación en contra de ti. Yo no sé cuál es lo que te está, ¿verdad?, se ha levantado en contra de ti, pero déjame decirte que después de cada calma viene la tormenta, después de que tú, ¿verdad?, pero yo hoy vengo a decirte que después de cada tormenta va a venir la calma. Quizás tú estás pasando un momento de tribulación, un momento, ¿verdad?, donde todos te han desamparado, donde todos te han dejado. Yo me imagino lo que pasaba por rato por la mente de José. Él estaba diciendo, estoy lejos de mi padre, estoy lejos de mi madre, estoy lejos de mis hermanos que me traicionaron. Pero lo que José no sabía, y escúchame muy bien, lo que José no sabía, que todo lo que él estaba pasando lo estaba acercando a donde Dios lo quería llevar. Todo lo que él había pasado, de que lo aventaron en una cisterna, lo vendieron, fue maltratado por los egipcios y tantas cosas que él experimentó en este caminar lo estaban llevando. Así mismo, como dice la palabra de Dios, que todo obra para bien. Dice que la tribulación es momentánea y lo que la tribulación causa, lo que la tribulación provoca, óigame, lo que la prueba provoca es un nivel y aún mayor peso de gloria. Así que yo te digo en esta hora que lo que tú estás atravesando, Dios te está llevando nuevamente a tu destino. Dios te está llevando nuevamente a tus orígenes. Tú le perteneces a Dios y por encima del diablo, por encima de los demonios, por encima de todas las huestes espirituales que habitan en lugares celestes, vas a ver lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha revelado, lo que Dios ha dicho de ti. Dios está diciendo, yo he determinado levantarlo como un profeta, como un evangelista, como un hombre que lleva el fuego a las naciones a través de la predicación. Pero quizás haya alguien que esté diciendo, tú no eres capaz de hacerlo, tú, verdad, no vas a llegar a más, no se ve potencial en tu vida. A pesar que tú veas que no haya potencial, tranquilo, ten paciencia, que tarde o temprano vas a ser ayudado. Todas las cosas, verdad, que no se ven, todas las cosas que se ven fueron creadas
de lo que no se ve. Así que declárate sobre tu vida, profetízate sobre tu vida, profetiza sobre tu destino y declara y di: yo voy a ser ese hombre y esa mujer que Dios ha dicho que sea. Así que sigue remando. Quizás estás fatigado, quizás, verdad, al igual que José, estás pasando un momento de traición, un momento donde has sentido que todo se ha ido de tu lado, que todo se ha derrumbado. Pero cada latigazo que José iba sufriendo en el desierto, cuando los ismaelitas se lo llevaban a venderlo a los egipcios, Dios lo iba acercando a su propósito. Cada paso que él daba en aquel caliente desierto estaba provocando que José llevara, verdad, y fuera más cerca de lo que Dios le ha prometido. Así que sigue tu camino, óigame, y miren muy bien, quiero que tú sigas tu camino y en el camino tú digas: yo voy a ver lo que Dios me ha prometido, ese sueño que Dios me ha dado, yo lo voy a ver por encima de lo que se levante. Yo lo voy a ver. Muy interesante la historia de Abraham. Abraham, según como que vendría siendo, verdad, un pariente cercano a quien fue Josué. Abraham en una ocasión se dirigía a sacrificar a su único hijo Isaac. Y cuando Abraham iba en el camino, óigame, Abraham iba en el camino, llevaba al muchacho de su mano, y muy interesante, muy impactante que su hijo Isaac le pregunta: papá, ¿dónde está el cordero a el que vamos a sacrificar? A lo que Abraham responde y dice lo siguiente: hijo mío, Dios va a proveer. Lo que yo quiero decirte con eso es que cuando tú vayas caminando y vayas, verdad, al lugar que Dios te ha prometido, al lugar donde Dios te ha dicho que vayas, en el camino que tú vayas, profetiza. En el camino que tú estás tomando, di: Dios va a proveer. Quizás no veo la finanza necesaria para poder levantar la iglesia que Dios me ha dicho que voy a levantar, pero tarde o temprano Dios va a proveer. Esa palabra que Abraham soltó cuando dijo Dios va a proveer, esa palabra se materializó e hizo que un carnero se enredara en sus cuernos allá en medio del monte, en medio de los matorrales. Habla las palabras, habla las cosas que no son para que sean, porque el poder está en tu boca, el poder está en ti. Hay mucho muy interesante que hay muchas personas que están diciendo: toda la vida he vivido en miseria, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Será que no voy a prosperar? ¿Qué es lo que será que me están enviando brujería? Pero en realidad es porque hablamos y decimos lo siguiente: yo soy pobre, nunca voy a prosperar, soy un arrastrado, y eso causa un efecto, aunque no parezca, eso causa un efecto en el mundo espiritual. Así que sigue ahí, que yo declaro que así como José, todo lo que tocaba y todos los lugares donde José pisaba eran bendecidos, así donde tú llegues, donde tú pises, donde tú entres, va a llegar la bendición contigo. Muy interesante que Moisés, en vez de pedir la gloria, en vez de pedir la unción, en vez de pedir ver milagros, en vez de pedir, verdad, ver manifestaciones, él dijo: solamente quiero que tu presencia vaya conmigo. Él dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lugar. Él no dice si tus milagros no van conmigo, si tus señales no van conmigo, yo no me muevo de aquí. Él dice, él le interesaba, en otras palabras, le interesaba más la presencia de Dios. Cuando alguien tiene verdaderamente la presencia de Dios en su vida, todo lo que hace va a ser bendecido. Todo lo que tú agarres en tus manos van a ser bendecidos. Dice la palabra de Dios en un salmo: bienaventurado el hombre que nunca anduvo en camino de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y medita en ella de día y de noche. Será como árbol plantado, dice este salmo, será como árbol plantado frente a corrientes de agua viva, que llueve y su hoja no cae. En otras palabras, está permanente. Y dice más adelantito: y todo lo que hace prosperará. Todo lo que haga va a surgir. Todo lo que este hombre, verdad, mire, todo lo que toque va a ser bendecido. Una vez un hombre de Dios de aquí, de este país, de Estados Unidos, fue allá por África. Allá había una fuerte tempestad, había una fuerte, mejor dicho, pandemia, una gran enfermedad. Y cuando este hombre llegó, este hombre comenzó a orar por los muertos, comenzó a orar, verdad, por esta enfermedad era un virus
que hacía que la gente tirara espuma por la boca, pero este hombre se mete en medio de los muertos y dice que con la misma espuma, óigame, él se agachaba y se inclinaba y levantaba la espuma de la boca de los muertos, y con esa misma espuma él iba donde otros muertos que estaban ahí y resucitaban, y los que estaban todavía vivos, moribundos, recibían su sanidad. Todo porque este hombre, cuando estuvo aquí en esta nación, este era un hombre loco que se mantenía en la presencia de Dios. A él no le importaba el mundo ni sus deseos. El mundo para él ya había pasado. A este hombre le importaba la comunión, le importaba el estar en la presencia de Dios. Así que la presencia de Dios se haga tu prioridad. Y así, verdad, como estuvo con José, como estuvo con Moisés, como estuvo con Abraham y con todos los patriarcas, la presencia de Dios va a estar contigo. Y quiero dejarte, ya para ir culminando este video, quiero dejarte este mensaje. Cuando José llegaba a un lugar, dice que primero las personas miraban que Dios estaba con él, y dice que después encontraban gracia en él. O sea, lo que me da a entender que primero, verdad, si no hay presencia, si Dios no está dentro de un joven, si Dios no está adentro de una mujer de Dios, si no hay presencia, no hay gracia, no hay milagros, no hay fe, no hay dones, está seco. En otras palabras, mejor dicho, de una manera muy mal hablada, es un completo cadáver. Así que di hoy que la presencia de Dios esté conmigo, y todo lo que yo toque va a prosperar y va a reverdecer. Te deseo lo mejor, y que la paz del Eterno sea estando contigo en cualquier lugar del mundo que tú vas a ver este video. Bendiciones, y sigue hacia adelante, y que nada ni nadie mate los sueños y mate, verdad, esas visiones que Dios ha dado de tu futuro. Aunque se levante tu familia, aunque se levante tus hermanos, así como se le levantaron a José, tú sigue allí creyendo en tu Dios, que Él te va a llegar a tu lugar de destino, donde Él va a hacer contigo lo que Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Así que un placer haber estado con ustedes en este video, y que la paz del Eterno sea en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Shalom, Ubrahó. Shalom.